Muy buenas a todos y bienvenidos a Abanderados del Fútbol. Hoy me toca presentar a mí el programa porque tenemos un invitado muy especial, un amigo mío, un corresponsal desde Estados Unidos, mi compañero Alberto, jugador de fútbol en Estados Unidos, exjugador del Ranero y por supuesto muy amigo mío. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, Miguel. Pues nada, encantadísimo de estar aquí con vosotros y nada, a tener una buena charla sobre fútbol y bueno, lo que queráis, os cuento mi experiencia y nada, encantadísimo de estar aquí. Bueno, hoy vamos a hacerle entre todos una pequeña entrevista y luego tendremos un programita también muy tocho del Mundial, que estará también con nosotros. Así que nada, le voy a dar paso a la primera pregunta a nuestro compañero y presentado normalmente Luis Serra. Sí. Adelante. Hoy le debo funciones Bueno, estos becarios. cuidado. Tengo que presentar a Juan Luis también. Hombre, por Vale. favor. Muy buenas a todos, aquí estamos. Sí, como si no habla, tío. Es mejor que no hable, que se calle. También. Pues mira, Alberto, yo tengo varias preguntas, pero no quiero pisar tampoco mucho a mis compañeros. Pero la primera que más me llama la atención es cómo contactaron contigo, cómo se pusieron en contacto contigo, donde tú juegas y cómo fueron esas primeras negociaciones. Bueno, esto fue fue un poco idea de mi padre, que vio la oportunidad de seguir jugando al fútbol y a la vez tener la opción esa de proseguir con mis estudios de una manera, bueno, más barata sin duda, porque allí todo el que va a jugar al fútbol o cualquier deporte va becado. Les dan mucha importancia a eso y nada, yo contacté con una agencia, una de las mejores agencias para ir allí a jugar y a estudiar. Y nada, empezamos con los contactos y poco a poco yo fui mandando mis vídeos y tal. Y nada, empezaron a llegar ofertas de universidades y aceptamos la que más nos cuadró. Bien, chicos, ¿vosotros queréis preguntar algo? Si no, yo tengo aquí una batería de preguntas. Empieza, sí. Bueno, si quieres le hago yo una ahora. Venga, pregunta. ¿Qué te hizo decantarte por la Universidad de Emanuel? Bueno, va a sonar a coña, pero yo soy una persona que es muy friolera y en Estados Unidos hay que dar mucho cuidado porque la mayoría de ofertas que tuve fueron de universidades localizadas en el norte de Estados Unidos y yo eso lo llevo muy mal. Además, la oferta tanto para el fútbol como de estudios y de dinero en la beca se equiparaba mucho al resto, así que me decanté por la Universidad de Manuel porque, bueno, está en Atlanta, que es sureste de Estados Unidos, y nada, clima muy parecido al de aquí, al de Murcia, y esa fue prácticamente la principal razón de que yo esté allí. Una cosa, cuando a ti te contactaron para estar en la universidad en la que tú estás, ¿ellos ya te habían estudiado un poco? ¿Sabían quién eras cuando tú, por ejemplo, presentaste la solicitud de querer ir a estudiar allí? ¿O ellos no tenían nada de tu bagaje? Ellos lo que tienen es que cuando los de la agencia mandan a un portal en el que están prácticamente todas las universidades del país, suben allí el vídeo de highlights y un par de partidos completos y nada, ellos ya se meten en el portal, si les llama la atención ellos ya tienen ahí las formas de contactarte y a partir de ahí es como ellos contactan contigo y empiezan a conocerte. Ya a partir de ahí te empiezan a preguntar por estudios, carrera futbolística, etcétera. Pero principalmente es eso. Ellos ven un vídeo en el portal, un jugador que les interesa en la posición en la que están buscando y ya pues te fichan si todo sale bien y si no, pues nada, a otra cosa. Muy bien, tío. ¿Queréis preguntar algo o sigo preguntándole yo? Sí, y en temas académicos que te exigen un mínimo. En temas académicos sí, bueno, a la hora de entrar tienes que hacer un par de exámenes, un examen que es como de matemáticas, que se llama SAT, y un examen obviamente de nivel de inglés. Además de eso te exigen el tener el bachillerato y ya hay algunas universidades que se ponen un poco más serias con el tema de notas y tal, y otras que le dan más valor a lo deportivo. En mi caso no fue ningún problema el tema de estudios y tal, porque no lo llevaba mal. De hecho ya llevaba un año estudiando aquí en la universidad. Eh, pero allí en el fondo a lo que le dan valor es que si de verdad tienes el nivel que ellos requieren para su equipo, te dan mucha facilidad para que acabes yendo allí. Muy bien. Y ahora, Dime. un segundito, en cuanto al nivel de allí futbolístico, son 4 las divisiones, ¿no?
si no me equivoco. Correcto. Sí. ¿Qué podrías equiparar cada división, por así decirlo? Por ejemplo, la NCAA 1 a un preferente o incluso un tercera. Bueno, yo en mi caso estoy en NCAA División 2. Sí es cierto que he seguido mucho la NCAA División 1. De hecho, tuve algún tipo de idea de a lo mejor algún tipo de traspaso hacia arriba, la cual al final no voy a efectuar porque voy a tratar de terminar la carrera en un año antes para venir aquí lo más rápido posible. Pero bueno, a lo que iba tu pregunta, la NCAA División 1 yo la podría equiparar a lo mejor a una tercera división de aquí, una tercera división no de mal nivel, sino de buen nivel. Y luego ya la NCAA División 2 se podría equiparar a un nivel de tabla baja de tercera, un preferente. Pero allí lo que pasa es que es cierto que los estadounidenses no dejan de no son los que normalmente destacan en ese tipo de ligas, sino que hay mucho jugador internacional. Prácticamente mi equipo estaba lleno de internacionales y no había prácticamente estadounidenses. Y entonces, por lo que nos has dicho, o sea, el nivel de los jugadores de Estados Unidos allí es muy bajito todavía. El nivel, bajo mi punto de vista, no es tan elevado, evidentemente, como el de aquí de Europa, pero poco a poco sí que se van viendo más cosas y sí que hay algún jugador que sí que es capaz de destacar dentro de, por ejemplo, en mi equipo había de gente importante, había 2 americanos, creo. Pero no es lo habitual es eso, un equipo lleno de internacionales, mucho jugador del norte, Noruega, Suecia pero sí, poco a poco van cogiendo más nivel y se les nota, por ejemplo, en eso, en cómo que están metiendo cada vez más dinero, y una buena prueba de ello es yo creo que la buena labor que están haciendo en el Mundial. Mira, y a nivel de ofertas, supongo que allí tendrás ofertas, pero ¿te han venido ofertas de aquí también de España? ¿Ofertas en cuanto a fútbol? Sí. Sí, bueno, aquí en España ofertas principalmente en tercera división y preferentes. Pero claro, siempre y cuando esté aquí, claro. no interesa que no. Claro. Es que para yo ahora a lo mejor que voy a estar aquí 1 mes y medio, 2 meses, no interesa que yo me meta a un equipo como a joder el ecosistema que hay ya dentro. Pero cuando venga para acá, sí, vamos, no sería eso, tercera, preferentes, ese nivel. Y en el tema de jugadores de allí, ¿ven tan lejos llegar a la máxima, a la MLS, como aquí en España? Bueno, ¿O lo ve factible? Allí es complicado porque, bueno, es complicado pero no es complicado. Desde allí es más fácil dar el salto, evidentemente, desde División 1. Entonces habría que situarse primero en una División 1 para tener más opciones de obtener un puesto en el draft, que allí va, bueno, para los que sigan la NBA, NBA, MLB o lo que sea, allí en Estados Unidos va todo por draft de jugadores universitarios y nada, es el mismo rollo, son 200 jugadores y bueno, las opciones, la verdad es que si estás en una División 1 y eres capaz realmente de destacar y además eres internacional, siempre suelen darle como más bola a que seas internacional, les interesa más que si eres de allí, por aquello de que ellos siguen pensando que nosotros, siguen pensando, y es así, que nosotros venimos de una mejor formación y que al final hemos mamado el fútbol desde que éramos pequeños. Bueno, yo cambiándote un poco del tema del fútbol, ¿tú cómo vives allí? ¿Cómo es la vida allí en Estados Unidos? Bueno, la vida allí es otra cosa completamente distinta, porque allí sí que vivo yo solo, estamos en un piso con más compañeros, pero no es lo mismo. Bueno, también se notan mucho los cambios de cultura, tema comidas, tema horas de descanso, horas a las que ellos inician el día. Ellos son muy de, pues eso, de cenar tempranito, a la cama pronto, y por la mañana a las 6:30 ya tienes que estar preparado para empezar a trabajar, para empezar a entrenar o lo que sea. Así que bueno, al principio se hizo un poco difícil, pero poco a poco te vas adaptando y va la cosa mejor. ¿Tenías alguna pregunta? Sí, yo creo, no he entendido bien cómo es el formato de las ligas y cómo funciona. Si hay ascenso, descenso. El formato de las ligas allí es muy sencillo. Es que va todo muy dirigido a un mismo modelo que ellos aplican en todas las ligas. No hay ascenso ni descensos, y se basa en eso. En mi liga, por ejemplo, somos 14 equipos.
8 que entran a playoffs, se juega una fase final, o sea, la de los playoffs, y el que gana la conferencia, nuestra conferencia, que es la conferencia Carolinas, pasa al campeonato regional. Luego, si dentro del campeonato regional, que son solo un par de partidos, si consigues pasar esa fase, ya entras en el campeonato nacional, que se juega entre equipos que están como en tu zona geográfica, y luego ya si pasas a las fases finales, que serían como cuartos de final, se juega todo en una misma sede. Se juegan todos esos partidos en una misma sede que, bueno, va cambiando. Ay, mira cuánto lío, la verdad. Pero Y este año la temporada, ¿cómo ha ido? Porque, bueno, para los que no lo sabéis, la temporada ya ha acabado. Sí, empieza antes y son partidos, si no recuerdo mal, 2 por semana, ¿no? Sí, ¿Y sí. ¿Cómo va todo eso? Bueno, pues eso es así como lo has dicho. Es una temporada muy corta en la que se juegan en la que el equipo que más partidos jugó unos 20 partidos, pero ¿qué pasa? Que esos partidos están ubicados únicamente entre principios de septiembre hasta principios de noviembre. O sea que son 20 partidos que tienes que meter en 2 meses, así que hemos llegado a jugar muchas semanas seguidas, como en 7 días jugabas 3 partidos. Mucha carga de partido, muchos minutos, todos campos de césped natural, y la verdad que se hace duro. Nosotros este año, por ejemplo, nos ha ido mucho mejor que el anterior, el equipo ha mejorado mucho. Y bueno, hemos de hecho llegado a una ronda que nosotros no esperábamos llegar. Hemos llegado a semifinales de los playoffs, donde veníamos de octavos, o sea que era un objetivo bastante gordo, donde perdimos contra los primeros. Así que bueno, la temporada en general contentos, pero siempre te queda la de que estuvimos a 2 partidos de meternos en algo más grande. Y una cosa que me has dejado, la verdad, bastante loco con lo del tema de 20 partidos así en tan poco tiempo. ¿El equipo lo ha notado? ¿Habéis tenido bajas de lesiones y tal? El equipo lo ha notado, de hecho, bueno, yo por ejemplo he estado bastante tocado a lo largo de este año. ¿Y qué pasa? Que a la que quieras parar, ya está, te has bajado de la montaña rusa, ya has perdido minutos con respecto a otros jugadores, volver es más difícil. Y sí, ha habido muchas lesiones, ha habido muchos problemas, muchos cambios, pero al final poco a poco te vas adaptando. Esto me costó bueno, a mí en mi caso no, porque bueno, cuando me he lesionado de verdad ha sido este año, pero en general los jugadores se van adaptando al sistema y luego hay menos lesiones y tal. Pero este año teníamos muchos jugadores nuevos y sí que ha habido algún que otro problema en cuanto a lesiones y al tema de la disponibilidad de los jugadores en cada partido. Si os queréis preguntar alguna cosa más. Sí, yo en cuanto al cuidado de los jugadores, porque aquí en España, incluso jugando en tercera división, tienes un fisio para 24 jugadores. Sí, la pregunté yo antes. Y no tienen nada más. Allí supongo que el cuidado será mayor, ¿no? Tendréis más personal o gente, medios, ¿no? gente que os controle, incluso puede ser un poco la dieta, no lo sé. ¿Cómo va Allí, eso? bueno, el tema de la dieta suelen mandar, pero eso sí que lo hacen aquí también. Te pueden mandar un planning para todo el equipo a lo largo de la temporada, que lo vayas siguiendo lo máximo posible. Es verdad que se supone que nosotros comemos todos en la cafetería de la universidad, y se supone que tiene que llevar, como que tiene que estar dentro de unos parámetros de salud y de dieta equilibrada, que luego no la siguen, pero se supone que tendría que ser así. Y bueno, en cuanto a lo que sería el número de fisios y personas preocupadas por el equipo, normalmente cada equipo de todos los deportes tiene un fisio asignado. Nosotros además lo que pasa es que somos el único deporte junto con voleibol femenino que su temporada se desarrolla en otoño, o sea, entre los meses que he dicho, entre septiembre, octubre, noviembre. Y entonces tenemos como que toda la universidad está muy centrada en nosotros. No hay muchas distracciones con otros equipos. Y entonces eso, allí va mucho que hay como una sala médica que se llama, donde están todos los fisios trabajando, hay baños de hielo. Y bueno, y allí tienen todos los medios para tratarte y tal, pero sí he de decir, y hay un montón de personal, pero sí he de decir que el nivel
de los fisios en cuanto a conocimientos y la forma en la que te tratan, lesiones, etcétera, es bastante pobre comparado con el de aquí. Yo, por ejemplo, con el tema de mi lesión y tal, he sentido que yo era el que tenía que ir dirigiendo al fisio, pero no hacemos esto, no hacemos lo otro. Pero en cuanto a personal y gente que se supone que tiene que estar pendiente de ti, sí que es verdad que está muy masificado. Buen deporte el voleibol femenino, ¿eh? Podríamos ir un día a verlo. Las cosas como son. Mira, y Alberto, para los oyentes que nos escuchen, me gustaría que te definieras como jugador de fútbol. Bueno, yo como jugador de fútbol me podría definir como un jugador rápido, un jugador que siempre va a todas y un jugador que intenta hacer todo lo que hace, que se equivoca poco, un jugador que se equivoca poco, podríamos decir. Y Es una mosca cojonera. Se pasa todo el partido corriendo, pegando palos, agarrándote, pegándote un codazo. Todo el partido. Correcto. Aquí mi compañero Miguel durante, yo creo que fueron 10 años así, él lo puede decir, que yo también lo he sufrido en entrenamientos y tal, y bueno, esa podría ser un poco mi definición como futbolista, así yo desde dentro. Bueno, chicos, ¿queréis preguntar alguna cosa más? No. Yo No. sí que te quiero hacer la última pregunta, y es que si a ti personalmente te ha compensado esta experiencia. Bueno, a mí personalmente yo diría que absolutamente me compensa esta experiencia. Bueno, me queda un año, lo voy a hacer en 3 en vez de en 4. Y creo que me compensa enormemente porque, bueno, es la oportunidad de que a mí me estén pagando los estudios en una universidad americana, venir ya con un título de universidad americana que se puede ver un poco como una cosa importante, como de nivel a la hora también de oportunidades laborales aquí, etcétera, y también el seguir jugando al fútbol como de manera profesionalizada, por ejemplo, a la hora de todo, parece que estés jugando en un equipo como, o sea, ese trato no lo puedes encontrar ni siquiera en terceras, ni siquiera te diría en segundas de aquí, porque es un trato muy profesionalizado y todo se lo toma muy en serio, las ligas, todo. Por ejemplo, nosotros para los partidos de playoffs y para partidos que eran lejos, porque nosotros teníamos partidos que a lo mejor quedaban a 5 o 6 horas de nuestra ciudad, nos íbamos a concentrarnos a un hotel. Aquí no me he concentrado nunca para hacer, salvo que fuera un torneillo de estos de verano, nunca nos hemos ido a una concentración ni nada, y son experiencias que al final yo me llevo, que si no llego a haberme ido, aquí es mucho más difícil ser capaz de vivir esas cosas. O por ejemplo el ir a jugar cuando jugamos las semifinales de los playoffs, fuimos a una sede única con un estadio, cámaras, todos los partidos los echan por televisión y nada, son cosas como lo que se dice allí del show y todo, que al final vivirlo es una experiencia, y si a eso le añades todo el tema que ya he comentado de los estudios, fue una oportunidad increíble y bueno, y creo que la estoy aprovechando. Yo sí Y- quiero decirle una preguntita antes de Sí, por acabar. supuesto. Yo también. Bueno, tú has dicho antes que tu intención es volver aquí a Murcia, y al final yo creo que tú tienes un futuro aquí definido en cuanto a laboral, por así decirlo. Sí es verdad que si continúan bien tus estudios, que seguramente continúen, porque es una persona que siempre ha sacado 9 y 10, la verdad. De este chico, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Es como Increíble. Pero yo te quería decir una cosa, y es, tú imagínate que se presenta Bueno, primero mandarle un saludo a tu padre, a Mariano, que seguro que lo escucha, Correcto. que llevo tiempo sin verlo. Seguro que lo escucha. Y si se presentase la oportunidad, tú imagínate que llegas un día y estás en la lista del draft, de allí de la MLS. Claro, tu intención más grande sin duda es terminar tu carrera allí y venirte a Murcia a continuar por tus estudios, con futuro laboral e incluso con el fútbol, que aquí en Murcia también hay oportunidades para jugar al fútbol. ¿Qué pasaría si se presentase esa ¿Qué oportunidad? pasaría? Si un día de repente te encuentras en la lista del draft, Bueno, lo de la lista del draft tiene su cosa. Te tienes que presentar tú porque también, No sé si te tienes que presentar o no, pero pongámonos en el caso de que estoy en la lista. Si yo estoy en la lista del draft, allí ya te aseguran un salario bastante bueno, porque a mí ya me han hecho ofertas, por ejemplo, para jugar en verano, que ahí hay ligas de verano que se asemejaría como a una tercera división allí, segunda no, porque es así que se juegan a lo largo de la misma, con el mismo calendario que la MLS, y ya se cobra
bastante más que, por ejemplo, en tercera aquí. O sea, un salario de una tercera división americana ya es un salario con el que puedes vivir perfectamente. Sí, un salario de aquí, das de 700 euros y ya... y ya eres Dios. Y eres bastante bueno aquí en tercera. Y entonces, bueno, imagínate la oportunidad de estar cobrando, estar jugando al fútbol y vivir de eso, o ahí sí que te entra la ilusión de ¿y si de verdad puedo vivir del fútbol? ¿Y si de verdad soy capaz de hacerlo desde aquí? Pues claro, nunca sabes qué te puede venir. Entonces a mí no sería 100%, pero a mí me costaría mucho rechazar una oferta de ese tipo. Obviamente. Y yo quería preguntarte ¿qué crees que puede fallar ahí si con tantos medios, que te puedes sentir profesional ahí con los medios que hay? ¿Qué falla para que el nivel del fútbol no sea parecido al de Europa o tan alto como el de Europa? Bueno, yo creo que allí lo que pasa es que nunca le han dado mucha importancia al fútbol, porque a ellos les gustan mucho los deportes parados, y más que los deportes parados, los deportes en los que siempre está pasando algo, en los que siempre hay un highlight, en los que siempre hay una cosa que te sorprende. Vemos el ejemplo de que allí el deporte rey es el baloncesto y el fútbol americano, donde siempre hay acción, donde siempre estás... De show, ¿no? Es un ataque contra defensa constante, y el fútbol a ellos puede llegar incluso a aburrirles. ¿Qué pasa? Que ahora ellos están viendo también que el fútbol es una oportunidad de generar mucho dinero, de que a la gente cada vez les gusta más, y entonces yo creo que de aquí a pocos años sí que se van a convertir en una potencia mucho más grande en cuanto a fútbol, que les va a costar mucho llegar a un nivel muy muy alto, tipo España, Argentina, Brasil, selecciones top, pero que se va a ver un progreso dentro de poco, y que es posible que ya lo veamos en este mundial, porque están invirtiendo mucho dinero en ello, y poco a poco se van a ir haciendo su hueco. ¿Tú crees? Ya, no te iba a hacer ninguna pregunta más, pero ahora que me has dicho esto, el siguiente mundial es allí, es en Estados Unidos, en Canadá y en México, si no me equivoco. ¿Tú crees que para allí puede ser que tengan un plantel ya para llegar incluso a unos octavos, unos cuartos de final? Bueno, eso, lo de la organización de los mundiales tiene mucho que ver con cómo te quieres tú exponer al mundo y la sensación que quieres dar, y si de verdad quieres progresar en ese deporte. Qatar, ¿por qué organiza el mundial? Qatar quiere abrirse al mundo, quiere que lo Lavar su vean, imagen. lavar su imagen, quiere que Se tome la en serio. gente piense en ir allí y que se le tome en serio como país de fútbol, cosa que no van a conseguir finalmente, pero con Estados Unidos mucho cuidado, porque ellos sí que son los reyes del mundo, y sí que cada vez están saliendo mejores jugadores, así que yo creo que sí, que encima el anfitrión siempre tiene un plus. Sí. No ha pasado en este mundial, pero es que era evidente, o sea, era una selección que no tenía el nivel. Pero por ejemplo, ya pasó con Rusia, que se metieron en cuartos y no se metieron en semifinales de milagro. Imagínate con Estados Unidos, que además yo creo que están cogiendo nivel, y creo que sí, que para 2026 son un claro contender, que se dice allí, Sí. de poder llegar a unos cuartos de final incluso, y bueno, ya de ahí ya veremos, porque son 3 partidos solo, y cuidado, pero Sí, no ganar el mundial. Ojo pero este mucho año, cuidado. Ojo este año está en octavos, y si juegan Sí. contra Países Bajos, que Países Bajos tampoco es... Ya, no, si se puede meter en Se puede en cuarto. cuarto fácil. Se puede meter en cuarto fácil, sí, sí. lógicamente. Y contra pero- Argentina. Y bueno, sería Argentina que... No, es un 5-0 fácil para Estados Unidos. Bueno, pues Alberto, de verdad, muchísimas gracias por haber venido con nosotros. Para nosotros es un placer. Y nada, chicos. Miguel, Juanlu, nos vamos viendo. Sí. Sí, nos vamos viendo. El placer es mío, muchísimas gracias. Adiós. Chao, chao.